Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática para hoy jueves 2 de octubre del año 2025. La lección lleva por título Prósperos y Exitosos. Y la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, del 7 al 9, Génesis 24:40, Isaías 53:10 y el Salmo 1 del 1 al 3. Sobre la base de estos textos, la cartilla Escuela Sabática nos plantea una pregunta de lo que significa ser próspero y tener éxito. Cuando nosotros leemos el libro de Josué, en el capítulo 1 y versículo 8, aparece el término hebreo salat, traducido como prosperarás. Pero este verbo, ahí en Josué 1:8, implica el cumplimiento satisfactorio de lo planificado o un conjunto de circunstancias favorables. Ahora, el verbo sacal, traducido saldrás bien, que aparece también en Josué 1:8, pero que literalmente significa ser sabio, puede también traducirse como prosperar o tener éxito, o ser prudente o actuar con sabiduría. Estos dos verbos, tanto como salat y el verbo sacal, ambos nos dicen que el Señor le dijo a Josué que iba a tener éxito y que todo le iba a salir bien. Pero esos dos verbos indican que ese éxito y eso de todo le saldrá bien estaba supeditado al pacto que los israelitas habían hecho al pie del Sinaí. Toda la palabra de Jehová, todo lo que Él ha mandado, nosotros lo vamos a cumplir. Así es que el éxito y la prosperidad en el camino que iba a emprender Josué y todo el pueblo, sí, solo sí, iba a ser posible si respetaban cada uno de los mandamientos de Dios y se atendía con sabiduría y precisión la palabra de Dios. Ahora, el término salat y el término sacal aparece con frecuencia también en el libro de Job, en el libro de Proverbios y en el libro de los Salmos, donde la noción de éxito está estrechamente ligada al hecho de actuar con prudencia, respetando a Dios y obedeciendo su palabra. Ahora bien, según esta perspectiva de estos dos verbos, salat y sakol, ambos verbos definen el éxito no necesariamente como una prosperidad material, aunque no la excluye, sino que consiste en un estado armonioso con los valores, los principios espirituales que constituyen el fundamento del mundo creado por Dios y que se expresan en su santa ley. Cada vez que nosotros leemos en Josué 1:8 los términos todo te saldrá bien, serás prosperado y tenés éxito, inmediatamente nuestra mente va a que vamos a tener éxito en el trabajo, en las inversiones monetarias, que vamos a tener éxito en el negocio, que vamos a tener éxito en todo lo que implica lo material. Pero esa no es la idea principal de estos dos verbos, ni era la idea principal de lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Le estaba diciendo a Josué que el hecho de llegar a la Canaán terrenal y el hecho de seguir siendo bendecido por Dios, ese éxito y eso todo te saldrá bien y esa prosperidad estaba única y exclusivamente supeditada a la obediencia a la palabra de Dios y a la obediencia a los mandamientos de Dios, para que todo lo que ocurriera alrededor de ellos, la familia, el trabajo, las finanzas, la salud y todo lo demás, llegara por añadidura. De ahí que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia
y las demás cosas os serán añadidas. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, llegamos a la conclusión que la confianza en las promesas de Dios, especialmente la de la salvación solo por fe y la de la habilitación divina para obedecer su ley, encontramos que no se oponen, sino que representan los dos lados de una misma moneda. Es decir, no hay contradicción entre la gracia, la fe y la obediencia a la ley y a la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo planteó una de las preguntas más profundas en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y versículo 31. Él dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pretender que la fe en la muerte y expiatoria sacrificial de Jesús en nuestro favor está en contra de la obediencia a la ley de Dios es establecer una dicotomía falsa y peligrosa. La ley y la gracia siempre van juntas. Solo una comprensión superficial del papel de la ley puede llevar a percibirla como opuesta a la gracia. Y este es uno de los temas de mayor controversia en el mundo actual. La gente cree salvarse al margen de la ley y al margen de la obediencia a la palabra del Señor. Y no es así. A lo largo de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, el pacto que Dios hizo con su pueblo en el antiguo Israel y el pacto que hace hoy con nosotros está supeditado a que la salvación es solamente por fe y por gracia. Pero este pacto de salvación y de vida eterna implica la obediencia a la palabra de Dios y a los santos mandamientos de nuestro Dios. Ahora, es importante la otra pregunta que la escuela sabática plantea, y es que dice que por mucho, dice la escuela sabática, por mucho que nosotros intentemos guardar la ley de Dios mediante su gracia, y plantea la pregunta, ¿cómo te ha mostrado tu propia experiencia, tu necesidad de la justicia de Cristo? Y es necesario ahí que nosotros veamos algunos textos. Por ejemplo, Salmo 1:2, recuerdan ustedes que dice, sino que en tu ley, oh Jehová, está tu delicia, y en su ley meditaré de día y de noche. Y el versículo 70 de ese mismo Salmo dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Y en el verso 77 dice esa palabra, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y en el versículo 174 del mismo Salmo 119, la palabra de Dios dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Así es que a lo largo de toda la historia de esos grandes hombres del Antiguo Testamento, patriarcas, profetas, reyes y todos aquellos hombres que fueron eminentes en la presencia del Señor, siempre ellos amaron la ley de Dios, atesoraron la ley de Dios, y ellos de una u otra manera trataron siempre de estar en el camino de la obediencia, pero se dieron cuenta, mis queridos hermanos, de que necesitaban la justicia de Cristo, necesitaban la gracia de Cristo, necesitaban la fe para que esa gracia, esa fe y esa justicia los habilitara para obedecer y también para cumplir los mandamientos de Dios. Por esa razón, la escuela sabática también nos lleva a Romanos capítulo 7 y versículo 7, donde el apóstol San Pablo plantea otra pregunta muy importante. ¿Qué diremos pues? Dijo San Pablo ahí. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco, dice él, conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Y en Gálatas capítulo 3, versículo 24, un versículo bien conocido, dice, de manera que si la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo. Esto significa, mis queridos hermanos, que la ley es como un espejo donde yo veo mis imperfecciones, mis debilidades, mis pecados, mi desgracia, mi desprendimiento de la justicia de Cristo, y la ley me pone contra la pared y me hace a la misma vez tener la necesidad de un Salvador. Y una vez que la ley me presenta lo que realmente yo soy, el pecador que yo soy, el transgresor que yo soy, entonces me muestra la ley, la cruz de Cristo, me muestra la gracia, me muestra la justicia de Cristo. Y ahora yo por fe me apropio de esa gracia y de esa justicia. Y ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo en nosotros a habilitarnos para que nosotros podamos tener la victoria sobre el pecado. Así que los dos términos de prosperidad, de éxito y de que todo nos va a salir bien en Josué 1:8, los dos verbos hebreos, salat y sakol, son precisamente dos verbos que nos indican a que todo espiritualmente nos va a salir bien y las demás cosas nos van a ser añadidas, sí, solo sí, obedecemos fielmente a la palabra de Dios y obedecemos los mandamientos del Señor. Quiero concluir este estudio con una cita muy poderosa que aparece en Patriarcas y Profetas, en la página 207 y 208. Y esta cita dice de la siguiente manera: es elegida toda alma que le abre el corazón a Dios para su propia salvación con temor y temblor. Es elegida el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegida el que vela en oración, el que escudriña las escrituras y huye de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente, el que obedezca cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones del pacto. Cuando yo llego a Cristo y lo acepto como mi Salvador personal, acepto también sus normas, acepto su voluntad, cedo mi voluntad a Él, cedo mi libre albedrío a Él y me convierto en un siervo de Él, y Él se convierte en mi Señor, en mi amo. Y ante ese pacto que hago, la gracia, la justicia que por fe son adheridas a mí, como resultado a esa acción, está la obediencia a su palabra y el cumplimiento de los mandamientos del Señor. A eso se refería y a eso se refiere la escuela sabática del día de hoy, que la prosperidad, el éxito y el todo nos saldrá bien está bajo esas condiciones. Obediencia a la palabra de Dios y obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y haga prosperar nuestro camino cada día y nos habilite para hacer su santa voluntad.